Shalom, la comunidad internacional hebraica Sefraí, Casa de Israel y su servidor, Roé Alexander Barrera, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem. Estamos en otra parashá más, en un Shabbat más. Estamos en la parashá Netzavim, que significa cuando estéis de pie, seguido por otra parashá más que nosotros pues compartimos en este Shabbat. Se unen dos parashá, que es Vayelech, que significa y fue. Y quiero decir que en la parashá Vayelech, bendito sea Adonai, terminan los últimos ya dos mandamientos ya de los 613 preceptos que tiene, bendito sea el Eterno, la Torá, ¿verdad? ¿Alguien puede sumar 6 más 1 más 3? ¿Cuánto es 6 más 1 más 3? Y recuerdan los 10 misbot, los 10 mandamientos. Sí, los 613 preceptos forman parte de esos 10 mandamientos. En sí, los 10 mandamientos por letras tienen una esencia, son códigos que están encerrados allí, pero que el Eterno lo ha revelado, lo ha manifestado a la luz de todas las naciones. Los 10 mandamientos es el fundamento de los demás mandamientos de la Torá. Los últimos dos son el precepto de congregar a todo el pueblo para que escuche la Torá. El precepto número 612 es hacer congregar a toda la Keilot o toda la Keilá de Israel para hacerla escuchar la Torá. Cuando usted llame a la Keilat, a la congregación de Israel, y la reúna, ¿para qué va a hacer? Para escuchar la Torá. Baruch Hashem. El precepto 613, ¿cuál es? Escribir un rollo, es decir, un Sefer Torah. Escribir un rollo de la Torá. Eso aparece en Deuteronomio de Barín 31, verso 19. Y el anterior, de Barín 31, 2. ¿Cuál es la responsabilidad de cada ministro o de cada roé o de cada moré o de cada rabino? Es congregar al pueblo para hacer escuchar la bendita Torá del Kadosh Baruj Hu. ¿Cuál es el precepto 613? El precepto 613 es ¿de qué? De hacer escribir un rollo de la Torá. Usted me preguntará, pastor, si la Torá está escrita, ¿cómo yo voy a hacer? Por lo menos los jajamín, los sabios de nuestros pueblos dicen que una de las formas de hacer cumplir esta misbah es, por lo menos, por ejemplo, cuando nosotros como congregación vamos a adquirir ahora un Sefer Torah Gadol, un libro de la Torah grande, y un ejemplo vale X, $5,000, que es uno de los más baratos, porque los Sefer Torah pueden costar hasta $75,000 nuevos, pero usted colaborar con una sedaká, una ofrenda para nosotros poder comprar ese Sefer Torah y que toda la comunidad pueda gozar de los estudios de la Torah. Esto está cumpliendo en parte con esa misbah. Baruch Hashem. Amén. Dicen nuestros sabios que en la época del gran templo en Jerusalén, cada persona cuando cumplía un misbah sentía un sinjá, un gozo enorme. ¿Por qué? Porque cumplir con los mandamientos, tu alma, bendito sea el Eterno, se eleva a un estado espiritual aún mayor y tú sientes gozo. No podemos nosotros pensar, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, que cumplir con un mandamiento es algo negativo, sino es algo positivo, es algo que tu neshama espiritual, tu alma, se va a sentir contenta, se va a sentir con gozo. Baruch Hashem. ¿Cuál es el sentido de todo esto? El propósito es que cada ministro que está enseñando, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, la Torah, congrega al pueblo para hacerle enseñar la Torah, las escrituras, las instrucciones, las guías, las enseñanzas, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, a todo el pueblo. El objetivo no es hacer cuentos, el objetivo no es
hacer otra cosa, hacer historias. El objetivo es enseñar la Torah, la bendita escritura del Eterno. ¿Estamos todos aquí? Ese es un precepto, un mandamiento. Baruch Hashem. Tu alma va a crecer ligándose al alma de Mashiach y al alma, bendito sea el Eterno, al espíritu de la Torah. La Torah tiene un espíritu, Baruch Hashem. La Torah comienza leyendo a partir de los versos 9 y 10. Estamos leyendo Torah Emet, Baruch Hashem. Este Shabbat precede ante Rosh Hashanah, Baruch Hashem, y la Parashá Nitzavim se lee cuando el Shabbat precede ante Rosh Hashanah. En este caso Rosh Hashanah se va a celebrar el miércoles 1 de Tishrei a la caída del sol, Baruch Hashem. En este Shabbat nos preparamos nosotros, bendito sea el Eterno, como comienza la bendita Torah de Hashem, diciendo: todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem. ¿Por qué la expresión hoy se encuentran ustedes hoy firmes ante de Hashem? Es la expresión de que ustedes hoy se encuentran en un Shabbat ante Rosh Hashanah y estaremos en presencia de juicios firmes y victoriosos. Amén. Recuérdate que Rosh Hashanah, Yom Teruah, es el día donde van a comenzar los juicios en los lugares celestiales. Baruch Hashem. Así que, bendito sea el Eterno, todos ustedes se encuentran firmes ante Hashem, su Elohim, los jefes de las tribus, los ancianos, es decir, los sabios, los oficiales, todos los hombres de Israel. Es decir, todos ustedes, los dirigentes de la comunidad, por decirlo, hasta el leñador, el aguatero, todo el mundo, todos estarán delante de Hashem. ¿Por qué? Porque es la renovación del pacto que Hashem estableció con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y dice: todos ustedes, bendito sea el Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué dice todos ustedes? Porque había un Eref Raf, una mezcla de gente. Y entonces habían personas que no habían nacido dentro de la comunidad de Israel, sino que probablemente eran Misrayim, egipcios, y también en alusión a los que salieron de Egipto, como ustedes los que están aquí. Vale destacar que esta Eref Raf, que es una mezcla de gente, de egipcios, ellos hicieron la conversión y se convirtieron al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Misrayim, de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, de la tierra de estrechez, limitación, idolatría, de esclavitud, salieron con ellos una gran cantidad de egipcios que se convirtieron a ser parte del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Esto es una alusión a que muchas naciones se convertirían, según la profecía de Isaías 14, verso 1, se convertirían muchas naciones, extranjeros y todo, al pueblo de Israel. Ya estudiamos la parashá pasada que este pueblo de Israel lo sustentan los pactos que Hashem ha establecido con nuestros abot, con nuestros padres, como son Abraham, Isaac y Jacob. Baruch Hashem, bendito sea Adonai. Esta expresión que comienza la parashá, de que hoy estáis todos vosotros en presencia de Hashem, vuestro Elohim, vuestro jefe, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel. Todos los hombres de Israel. Vale destacar que si más de 1 millón de egipcios salieron, escuchen bien esto, los que tengan oídos para escuchar, Baruch Hashem, Shomet Torah, Shel Hashem, escuchen la Torah de Hashem. Si la clave para salir de Egipto era comer del cordero
Y si para comer del cordero había que estar circuncidado en cuanto a los varones, quiere decir que los egipcios que salieron con Israel tuvieron que circuncidarse. Porque la única manera para cumplir la misbah era que tenía que estar todo varón circuncidado para comer del Pesaj. Eso quiere decir que en la primera conversión, cuando una persona realmente se siente convencido, llega a la conversión, que es la circuncisión, en la carne y en el corazón, en el talef, en el corazón. Baruch Hashem, bendito sea Adonai. ¿Estamos aquí todos? So, para que haya una liberación tiene que existir eso. ¿Cómo voy a comer del Pesaj? Voy a comer del Pesaj. Ahora, ahí está la idea esta. Para nosotros comer del Pesaj, del cordero, es por confesión. Porque si confesamos en nuestro corazón, lo que decimos por nuestras bocas, seremos salvos, según Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, por el sacrificio del Mashiach Yeshua. Eso es una confesión para salvación del corazón, pero una circuncisión en la carne es una conversión. ¿Están ustedes aquí? Bendito sea el Kadosh Baruj. Al menos estas son las instrucciones que dio Adonai Sebaot. Entonces, es muy importante conocer todo esto. Dice así en Éxodo 12, versos 48 y 49, hablando de lo que estoy hablando. Pero si un extranjero reside con vosotros y quiere celebrar la pesa de Hashem, que sea circuncidado todo varón y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Dice la parashá, la bendita Torah dice que cuando una persona se circuncide, que es extranjero, hace la conversión y se circuncida, dice que lo van a atender como ¿qué? Como si fuera alguien que hubiera nacido dentro del pueblo Israel. Porque la circuncisión, cuando una persona se hace la circuncisión, es como si estuviera naciendo dentro de la comunidad de Israel. Yo enseño lo que la Torah bendita de Hashem enseña. Y no lo que algún teólogo puede enseñar. Es mejor prepararlos a ustedes bien y prepararlo a través del fundamento de la Torah. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma Torah se explicará tanto al nativo, es decir, la misma ley se aplicará, o Torah se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros. El extranjero tendrá las responsabilidades que tiene lo mismo como un israelí, pero también tendrá los mismos beneficios que tendrá un israelí. Porque así como tiene responsabilidad, también tiene muchos beneficios. Los conversos de las naciones que han entrado al pacto deben ser tratados de la misma manera que los israelíes nativos. Baruch Hashem. Y quiero aclarar otra vez, la circuncisión no es el paso para la salvación, pero sí es un paso para la conversión. La salvación es una obra, bendito sea Adonai, gratuita por parte de Adonai a través de su Mashiach, bendito, ungido Yeshua. Pero acuérdense que la circuncisión es un brit milá. La palabra milá en hebreo quiere decir palabra. Es un pacto de palabra, pero tiene que haber un hecho que refleje ese pacto de palabra. Antes se hacían pactos de palabra, pero se sellaban con qué. Ustedes lo saben bien porque ustedes estudian Torah. Cuando Labán hizo pacto con Jacob, ¿qué hizo? Inmoló ¿qué? ¿Hubo qué? Sacrificio de cordero. Para sellar el pacto que hubo, un sacrificio. Cuando nuestro Padre Celestial hizo pacto con Abraham Avino, con Abraham nuestro Padre, ¿qué hizo? Un sacrificio. Los pactos eran de palabra, pero se sellaban con un ¿qué? Un sacrificio. Hashem hizo un pacto con nosotros, los sellamos con la sangre de su Hijo amado. Pero recuerden esto también, que la circuncisión es una señal de un pacto. Ahora, yo voy a entrar a la Torah otra vez, porque yo sé que es duro cómo enseñar esto a los Benei Abraham, a los hijos de Abraham que están viniendo realmente a ser parte de nuestra nación de Israel. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Ustedes están viniendo a través de igual que todos nosotros hemos venido a través de la misericordia bendita de Adonai. Si es
A su entender, si ustedes desearían hacerse la circuncisión, las personas que me están escuchando, realmente, porque ustedes realmente quieren hacer una conversión genuina, porque Hashem lo ha dictado y no hay una abolición de tal ley, cualquier pastor, cualquier teólogo puede enseñar tal cosa, pero yo me hago una pregunta: ¿por qué Shaul Pablo circuncidó a Timoteo y Timoteo no tenía 8 días nacido, era una persona ya mayor ya? Entonces, si lo circuncidó es porque había que circuncidarlo. Bendito. Dice, no, que por causa de aquello, por causa. Pablo no era una persona que estaba así que por causa de aquello, sí, por causa. Lo circuncidó porque lo circuncidó. Bendito. Ahora, después vamos a hablar temas así. Ustedes pueden hacer también preguntas acerca de todo lo que vamos hablando, para que así la gente que nos están viendo a través de este canal de YouTube puedan también, quizás ellos tienen preguntas también como las pueden tener ustedes y pueden realmente ser contestadas. Yendo a los versos 14 y 15 de Barín 29. Dice: bueno, vamos a leer los versos 13 y 15, porque empezamos leyendo el verso. Para que entres en el pacto de Adonai tu Dios y en su juramento que Adonai tu Dios concierta hoy contigo. Verso 13. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él ha dicho y como lo juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. No solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Escuchen bien el verso 15, que es un verso muy importante de la Torá. Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai vuestro Elohim y con los que no están aquí hoy con nosotros. Dos formas de entenderse este verso en cuanto a los que no están aquí. Como esto es una renovación del pacto, habían ya personas que estaban en el desierto que habían muerto. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de personas se quedaron en el desierto. Hashem había hecho pacto con los que estaban vivos, pero ya lógicamente como ya está al entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, pues ya muchos habían muerto. Y lo otro es, hago este pacto con ustedes que están aquí y con los que no están aquí, refiriéndose a las nuevas generaciones, futuras generaciones que habrían de sumarse al pueblo de Israel. Es decir, con ustedes y con los que están por venir también. Hago este pacto. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Esto nos enseña que este pacto incluye a los que no habían obviamente nacido todavía, lo cual puede compararse con la oración de nuestro Rebbe Yeshua en Juan 17, por ejemplo, versos 20 y 21, que está escrito: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra por ellos. Por ejemplo, Yeshua está orando y está diciendo: no oro por ellos, por estos que han creído en mí, sino por aquellas generaciones que vendrán después de ellos que creerán en mí. Lo mismo Moshe Rabbeinu está diciendo, la bendita Torah, dice: no hago pacto solamente con ustedes, sino con las generaciones futuras que han de creer. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Y también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Los versos 18 dicen, vamos al verso 16 al 18. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Así nos pasó a nosotros. Pasamos por una etapa así, que vimos todas estas cosas. Pero bendito sea el Kadosh Baruj Hu que nos libró. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Adonai nuestro Elohim
para ir a servir a los dioses de las naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Bendito sea el Eterno. Esta es la raíz de amargura que está hablando aquí, es la idolatría de los antepasados de Abraham también. Los antepasados de Abraham fueron también algún tipo de idólatra. El libro de Josué 24:2 dice: y Yahoshua, es decir, Josué dijo a todo el pueblo: así dice Hashem, Elohim de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Terach, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Pero miren esto, ¿qué enseñanza nos da la Torá? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu hoy. Si los padres de Abraham eran idólatras y Abraham supo rendirse ante los pies de Hashem y ser un buen hebreo, estudioso de Torá, aplicador de la Torá y que enseñó las buenas noticias, porque Abraham enseñaba evangelio. Lo que pasa es que para nosotros evangelio es Marco, Juan, es el libro de Mateo, Lucas, Marco y Juan. Eso es lo que la teología de hoy llama evangelio. Pero la palabra evangelio es una palabra griega que viene de evangelios, que quiere decir buenas noticias. Y Abraham comenzó a dar buenas noticias desde que él tuvo fe, convicción de quién era Hashem Adonai, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, en esta hora y por siempre, de quién era el Dios que él empezó a servir y que era el formador y el creador del universo. Y Abraham se convirtió en un intercesor. Abraham era un luchador por la paz, por el conocimiento, por la sabiduría. Pero también se enfrentó a la idolatría de su familia y de los muchos que existían en aquel tiempo. Abraham tenía a su lado Sodoma y Gomorra. Tenía que luchar contra una comunidad, contra un sistema que estaba en contra de sus creencias. Como hoy nosotros como comunidad del judaísmo, que enseñamos el judaísmo de Yeshua, que enseñamos realmente la bendita Torah de Moshe que nos dio a Hashem en el monte Sinaí, las buenas enseñanzas del Rabí Yeshua HaMashiach, tenemos también nosotros, hoy también tenemos algunos obstáculos. No porque lo que enseñamos no es correcto, sino porque la gente no tiene el conocimiento total y la revelación de lo que estamos hablando. Abraham supo, entonces tuvo fe, tuvo valentía de enfrentarse. Tienes que tener mucha valentía y deseo y amor y pasión por Dios. Pero por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque tú puedes hablar por Dios y la gente dice: ah, sí, yo tengo mi Dios. No, yo estoy hablando de un solo Elohim. Dice el libro de Hebreos 12:15, está escrito: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, de que ninguna raíz de amargura brotando causa dificultad y por ella muchos sean contaminados. Según la segunda regla de interpretación del nivel Peshat, de los niveles Pardes, por la similitud de expresiones, que se llama Geserat Shabbat, la raíz de amargura de la cual habla aquí en este verso, en el libro de Hebreos 12:15, se refiere a la idolatría, al igual que en el texto de Deuteronomio. Entonces, Abraham fue un ser que supo dominar el Yetzer Hará, enfrentarse al Yetzer Hará, al pecado. Y mira, sus padres eran idólatras, pero él supo cambiar. Y así nos ha pasado a nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres eran idólatras. Andan con la virgencita no sé quién, poniéndole merengue al santo no sé quién. Pero miren ustedes cómo se han parado en la brecha como hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y han dicho: no, esto está mal. No podemos adorar ídolos. No podemos nosotros tener estas cosas en nuestras casas ni servirle a estos dioses. Por eso es que hay una guerra. Cuando Satán le dice a Yeshua que si postrade me adorares, estoy hablando de Mateo 4, versos 10 y 11, y te daré estos reinos, Yeshua está practicando lo que Moshe está haciendo, o lo que Moshe había hablado. Moshe dijo: no practiquen y se vayan detrás de los dioses de otras naciones. ¿Y qué quería Satán? Que Yeshua fuera tras él. Pero Yeshua tenía la convicción y el conocimiento total de lo que estaba haciendo y de lo que él había creído y de quién él era, y por lo tanto él supo enfrentar realmente y decirle: Katuf, Katuf, está escrito, Beakorachun le mala, y todo está escrito en el cielo. Solamente a mi Elohim adoraré y a él serviré.
Y eso es lo que está haciendo Moshe. Y eso es lo que estaba haciendo Yeshua. Yeshua sí tuvo anavá, tuvo humildad y supo rendirse delante del bendito Kadosh Baruj Hu. Dominar el Yetzer Hará, porque eso es un rey. Un rey es el que domina y vence el Yetzer Hará, el pecado. Cuando tú tienes, cuando en tu vida, cuando tu Neshama, tu Ruach, llega a dominar el pecado, tú has alcanzado una madurez espiritual muy alta. Y entonces puedes llegar a ser un rey, como dice Yeshua, rey de reyes. Él es el rey de reyes. Es alguien que entonces domina el pecado. Sabe cómo dominar el pecado en todas las áreas. En el momento que nosotros lleguemos a dominar eso, pues realmente hemos entrado a otra fase. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Dice el verso 19 y 18. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Repito el verso 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que la embriaguez quite la sed. Bueno. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Este verso 19 es un verso muy importante del cual nosotros debemos aprender hoy. Esta es una persona que está tratando no de dominar el pecado, sino realmente de hacerse el mismo creer que aunque no están dando realmente en el conocimiento verdadero de la Torah, él puede sentir paz y estar bien. ¿Cómo podemos aplicar el verso 19 al día de hoy? Lo que está sucediendo doctrinalmente en las congregaciones en el mundo. Por ejemplo, la Torah está escrito. Si tú andas en la Torah, tú tendrás bendición. Si tú rompes la Torah, tendrás maldición. ¿Qué enseña la teología hoy? Que no hay persona que pueda cumplir la Torah. Por ende, si tú no puedes cumplir la Torah, tú andarás en maldición. Esto está fuera completamente de la vida espiritual, de la lógica, de todo. Porque si yo no puedo cumplir los 613 preceptos, pero al menos puedo empezar a cumplir los que yo pudiera realmente cumplir. Por ejemplo, quizás yo no tengo la fortaleza, el entendimiento, el dominio para, por ejemplo, para tomar dominio de algún tipo de precepto que ahora mismo, por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, es una misbah, es un mandamiento, pero que por miedo, que han enseñado por muchos años de que no hay que circuncidarse, ningún varón tiene que circuncidarse, que solamente es por confesión, y tú digas, bueno, yo no me puedo circuncidar porque tengo miedo, porque tengo temor, porque creo que no es para mí, porque creo... Pero, por ejemplo, están otros mandamientos como, por ejemplo, guardar el Shabbat, guardar las festividades, comer kosher y todo eso. Esos son pasos muy importantes que tú estás haciendo. Aunque nos faltan por cumplir otros mandamientos, por lo menos estás tomando la iniciativa de realizar otros mandamientos. Y eso Dios lo ve como algo agradable. No es como, por ejemplo, ¿qué yo hago cuando yo viajo hacia Miami? Son 12 horas en auto. Si yo desde mi casa me pongo a pensar que hay que viajar 12 horas, yo nunca saldría de mi casa. ¿Pero qué yo hago? Yo digo, yo empiezo. Voy paso por paso, exactamente. Lo primero que tengo que hacer es montarme en el carro, organizar todos los maletines y empezar a viajar. Primera hora, segunda hora, y cuando viene a ver, me faltan 4 horas, ya voy llegando. Cuando yo voy a pintar en el caso mío que es secular, un edificio, yo digo, wow, qué grande está eso. Si yo me pongo a mirar todo, yo digo, ¿qué va? Eso no lo pinto yo. ¿Pero qué hago? Voy paso por paso, preparo la máquina, preparo la pintura y empiezo a pintar y voy poco a poco, y cuando viene a ver, ya voy por la mitad, y mira, y me falta, y lo termino el trabajo. Los mandamientos, bendito sea el Kadosh Baruj Hu en esta hora y su Ruach.
Es algo parecido, son 613 preceptos, aunque el Nuevo Testamento tiene 1050 mandamientos, más, prácticamente el doble de lo que encontramos en la Torá. Porque aunque son mandamientos repetitivos, también hay algunos tipos de mandamientos. ¿Qué hago? Wow, quizás no pueda cumplir de esto. De hecho, déjeme decirle que muchos de estos mandamientos, de estos 613 preceptos, hay muchos pastores cristianos con respeto y amor para cada uno de ellos. Pero ¿qué dicen? Nosotros no podemos guardar los 613 preceptos y los podemos enseñar. Error número 1. Los 613 preceptos no son ni aplican para todo el mundo. Por ejemplo, de los 613 preceptos hay muchos preceptos que aplican nada más en la Eretz Israel, en la tierra de Israel. No son mandamientos para fuera de Israel. Por lo tanto, ya no son 613. También hay mandamientos que aplican solamente para hombres y otros mandamientos que aplican solamente para mujeres. Por ejemplo, hay mandamientos para mujeres que no aplican para el hombre. El mandamiento de la circuncisión, por ejemplo, para el hombre no aplica para mujeres. Entonces hay mandamientos también que no aplican. Por ejemplo, hay otros mandamientos también que son para el templo. Al no tener un templo activo ahora mismo, hay muchos mandamientos. Por lo tanto, la cantidad no son 613, son mucho menos. Probablemente andamos por unos 265 preceptos ahora mismo activos que se pueden cumplir. Pero yo le hago una pregunta, ¿por qué no empezar poco a poco? ¿Por qué como un ministro, en vez de decir no guardemos mandamientos, no enseñemos, por qué no enseñamos paso a paso a las personas a cumplir un mandamiento? Si miramos desde este punto de vista que cumplir una misma, un mandamiento, hace feliz al Eterno y le agrada al Eterno, pues yo voy a empezar con uno. Hoy hice uno, Baruch Hashem. Ayer hice 2, hoy hago 3, mañana haré 4, haré 5, haré 6. Y cuando viene a ver, voy poco a poco enseñando a mi alma y mi mente a cumplir mandamientos. ¿Por qué para un niño judío nació estudiando Torah es más fácil leer Torah, cumplir mandamientos que para uno del mundo occidental que no enseñó? Fácil, porque su alma y su mente no entiende lo que entiende este niño que fue criado en la palabra. Si usted con una persona de 25 años que nunca se le enseñó en la casa a guardar Shabbat y fiesta y le decimos vamos a guardar Shabbat y fiesta, se le va a hacer imposible. ¿Por qué? Porque no conoce, no entiende. Pero si poquito a poco le vamos enseñando, va a llegar el momento que van a aprender. Y si los padres le enseñan a los hijos de pequeños lo que es el Shabbat, ¿por qué celebramos el Shabbat? Celebrar las fiestas del Eterno. ¿Por qué comemos kosher y no comemos las comidas sucias o impuras? Como ya ustedes saben, conejo, camarón, cangrejo, langosta, cerdo, estas cosas, nosotros no lo comemos. No lo comemos ni queremos comerlo. ¿Y cómo le vamos a exigir al Eterno sanidad cuando estamos rompiendo diariamente las leyes de Él? Es decir, sabemos que la sanidad viene por obra y gracia de Adonai. De Hashem da el regalo de la vida, nos da el regalo de la sanidad. Él es un regalo, pero ¿cómo yo le voy a exigir al jefe del universo, al Ribono Shel Olam, a la majestad del mundo, que me sane de un órgano si nosotros estamos quebrantando diariamente? Es decir, Padre, sáname de los intestinos, y después uno se va a comer cerdo, que el cerdo enferma los intestinos. El colon acaba con todo. ¿Me explico? Y volvemos a lo mismo. Y no es que Dios no te sanó, Dios te sanó, pero volvimos a quebrantar las leyes. Hashem me dijo un día, bendito sea el Kadosh Baruj, Alexander, hablando a mi alma, porque cuando sabemos que Hashem habla al alma de aquellos que lo buscan. La Torah lo dice en repetitiva, dice Hashem se manifiesta a aquellos que lo buscan en espíritu. ¿Sabemos eso, verdad o no? Él habla a tu alma y tu alma recibe de él. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Dice, cuando ustedes saben que Hashem, bendito sea su nombre glorioso, me ha usado a mí llevando, bendito sea el Eterno, orando por gente y sanándose. Pero no solo yo que lo sana a él, bendito sea su nombre. Y él me decía, hay un problema, tenemos que usar una estrategia, me decía Hashem. Decía, Hashem sana a las personas, pero si no le enseñamos el motivo por qué ellos están enfermos y qué es lo que deben hacer para no regresar otra vez, no vamos a poder lograr nada. Decía Hashem, puede sanarte porque él tiene el poder para hacerlo, pero hay que decirle a las personas por qué es que estaban ellos enfermos. Y lo otro es, ¿qué es lo que deben abstenerse después de la sanidad? ¿Está usted aquí conmigo? ¿Ustedes están entendiendo esto? Es decir, la sanidad, ¿cuánto sabemos que es un regalo? Ok, yo te voy a hacer un regalo. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Pero tú tienes que cuidar este regalo.
porque es un regalo de Hashem. Bendito sea Adonai. Vamos a mirar este ejemplo. Una persona vive en un cuarto y lo tiene sucio, alfombra sucia, paredes sucias, techo sucio, ropa tirada por todos lados, todo sucio. Eso no está bien, pero está todo sucio. Y Hashem dice, te voy a regalar una casa nueva, con muebles, alfombra limpia, nueva, paredes pintadas y muebles nuevos. Punto A, tenía anteriormente un cuarto sucio, alfombra sucia, todo sucio, cocina sucia, todo regado. Punto B, te voy a dar un regalo, una casa nueva, alfombra nueva, cocina organizada nueva, todo. Pero yo te estoy dando esto nuevo para que tú lo cuides, porque es mío, te lo voy a regalar, pero es mío. ¿Cómo ustedes verían si esa persona que vivía allí se mete en esta casa nueva y vuelve todo a ensuciar? La carpeta, los pisos, las cocinas, las joyas tiradas, todo, las paredes todo sucio y todo. Como una indisciplina. ¿Por qué? Porque no es limpio el que limpia, sino el que no ensucia. Aquí el problema no es limpiar, sino es no ensuciar. Exacto. No es limpio el que limpia, sino el que no ensucia. Porque si usted ensucia todo, aunque lo lave todos los días, no. Limpio es el que está la alfombra y tiene que cuidar la alfombra y no la ensucia. Se quita los zapatos. ¿Quién es limpio? El que tiene las manos sucias y no las pone en las paredes. Porque tú no haces nada con poner las manos sucias y mañana pintar. Poner las manos sucias mañana y pintar, sino abstenerse de ensuciar las cosas. Si Hashem te dice, ok, te voy a dar la sanidad y te voy a dar un cuerpo limpio, te voy a limpiar todos los órganos, te los voy a renovar todos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Huya, hol, akol, Él todo lo puede. Pero volvemos entonces a ir a comer comidas malas, chatarra. Hashem me está diciendo, le ha dado un regalo y ahora lo está volviendo a ensuciar. 2, si miramos que somos templo del Espíritu Adonai, porque Él desea vivir en nuestras vidas, nosotros tenemos que entonces, si el Espíritu Adonai vive en nosotros y Él nos anhela con todo, nosotros tenemos que también saber guardar este cuerpo. Miremos de este punto otra vez. Si la presencia de la Shekinah del Eterno vive en cada cuerpo de cada Yahudí, hacedor de la Torah y que ama el Espíritu, ¿cómo nosotros nos vamos a meter en lugares donde no hay presencia del Eterno, que son lugares realmente que el Eterno aborrece? ¿Tú te atreverías a meterte en un lugar que Hashem aborrece? No. ¿Verdad que no? Ahora, ¿tú te atreverías a meter en tu boca algo que Hashem siempre aborreció que no metieran en el templo santo? Por ejemplo, ¿ustedes creen que a la hora de los sacrificios de los sacerdotes, ¿saben qué animales se llevaban al templo? Eran animales kosher, animales limpios. ¿Cómo vamos a meter un animal sucio en el templo que somos templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes vieron alguna vez, han escuchado alguna vez o leyeron alguna vez en la Torah que metían en el templo cangrejos, langostas, conejos, que metían cerdo en eso? Una vez sí lo hizo Antíoco Epífanes, abominó al templo del Kadosh Baruj Hu. Cuando él llegó a Jerusalén lo hizo en 2 ocasiones. Los babilónicos. Y eso fue duro para nuestro pueblo Israel, fue duro para el judaísmo, porque nosotros tratábamos de mantener limpio el templo. ¿Y cómo se siente usted cuando usted trata de mantener limpio un templo y venga alguien y lo ensucie? ¿Cómo se sentiría usted que usted siempre está limpiando el templo, el templo, el templo? Dice la Torá, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, tú tienes que velar, tú y yo, por lo que comemos, por nuestro templo. ¿Cuánto le damos toda la kavod y la tefiré? Porque tú y toda la tifará, la gloria, el esplendor. Él desea que como hijos que somos de Adonai Kadosh Baruj Hu, que vivamos como hijos de un rey, de un reino, no como animales, sino como hijos de Él. Somos la imagen y la semejanza. Debes comer como un príncipe.
vestir como una princesa y como un príncipe, porque si eres hija y hijo de un rey, debes vestir, comer, actuar, hablar bien, oler bien, ser todo una hija, un diplomático, un embajador. ¿Cómo demostramos que somos hijos de un rey? Si hacemos lo mismo que hacen todos los demás. ¿Cómo yo sé quién tú eres? ¿Cuál es la diferencia entre un yahudí a un judío adorador en espíritu y en verdad a uno del mundo? Si vestimos iguales, hablamos iguales, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo yo sé quién tú eres? No, tiene que haber una diferencia. Yo como diferente. Nos vestimos diferente. Hablamos palabras diferentes. Tenemos la Lashon Kadosh, la lengua santa en nuestras bocas. Y no vamos a permitir que cosas sucias entren en nuestra boca. Punto 1. Si alguien dice, pero Roé Barreras, usted está enseñando que debemos comer. Yeshua dijo que no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale, porque lo que entra a la boca va a la letrina, sino lo que sale lo que duele. Obviamente una explicación que está haciendo un gran rabino, Yeshua. ¿A qué se está refiriendo Yeshua cuando habla entre propios rabinos? ¿Usted le va a explicar a un rabino qué debe comer? No. ¿Por qué? Porque ellos crecieron desde pequeños y desde que tenían 3 años saben lo que tienen que comer y lo que no comen. Tú no le vas a explicar a un rabino, le va a explicar a otro rabino lo que debe comer. ¿Cuál es la explicación, la esencia de la explicación de Yeshua? Que nuestras palabras pueden marcar a una persona positiva o negativa. Puede hacer doler a un ser humano y puedes hasta maldecirlo. Y esas palabras pueden realmente ser duras y hacer caer a una persona a sentirse mal. Entonces, las palabras de Yeshua son, traten que sus palabras sean de bien, traten que sus palabras sean de edificación, traten de que sus palabras exactamente sean de bendición. Ahora, no es cualquier cosa. Por lo menos nosotros, el pueblo de Israel, no comemos cualquier cosa como pueden comer en otros países del mundo. Nosotros comemos lo que el Kadosh Baruj Hu permitió que se comiera. ¿Por qué hay que lavarse las manos antes de comer? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'ksivanu al netilat yadayim. Nos ha ordenado lavarnos las manos. ¿Por qué? Bueno, primeramente era un mandamiento aplicable en el templo. Todos los sacerdotes que trabajaban en el templo tenían que lavarse las manos ante los sacrificios. Número 2, bendito sea el Eterno. Si usted va a un médico, usted le dice a un médico, un doctor, ¿es aconsejable comer con las manos sucias? Te va a decir que no, aunque el doctor nunca haya leído la Torá y no enseñe Torá. Te va a decir que no, porque las manos están llenas de microbios. Muchas personas van en contra de esto. Claro que las manos hay que lavárselas. De hecho, es un mandamiento en nuestro pueblo. Y no es que estamos yendo en contra de la enseñanza de Yeshua. Otra vez, la explicación que da Yeshua no es en sí con lavarse las manos, sino en la actitud y la forma con que la gente lo molestaban a ellos y le decían las cosas. Entonces, él les respondía para atrás con otras cosas. Pero usted tiene que lavarse las manos porque usted empieza los microbios. Las bacterias que están trabajando tienen que lavarse las manos. Eso hasta un doctor se lo diría. Y más un rabino. Yeshua es un rabino. Ahora, hablando de rabino, número 3, un rabino, el alma de un rabino es la Torá. La vida de un rabino está en la Torá. A usted un rabino le quita la Torá y como le quitó el alma, le quitó la vida, lo mató. Por eso cuando la Inquisición española, cuando en los tiempos de Hitler, que mataba a los rabinos y todos los amadores de la Torá, preferían morir con la Torá en la mano que negar la Torá y que quitaran una Torá y la tiraran al piso. Si usted a un judío le quita la Torá, le quitó la vida. Ya, máteme. Mi vida no tiene sentido sin Torá. ¿Esto qué nos enseña? Si Yeshua realmente es un rabino, y es correcto que sí lo es, entonces un rabino va a enseñar Torá. Y obviamente todo lo que enseñaba eran instrucciones, leyes. Por eso es que la Keilah, la congregación, la asamblea de Adonai, debería ser una asamblea santa, una asamblea Kadosh, una asamblea que realmente cumple los mandamientos diferentes a las demás. Verso 28.
Y dice, y Hashem los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Esto es un verso profético de Barín, verso 28. Y Adonai los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. ¿Cómo como hoy se ve? La Torah es algo perfecto. ¿De quién está hablando? De las 10 tribus. Las 10 tribus del norte han sido arrojadas, están en la dispersión, el Olán. Y estamos esperando rápidamente el regreso del Mashiach de Israel, que nos salvará y redimirá eternamente y para siempre. Nos levantará a la comunidad, el pueblo de Israel, de entre los 4 confines de la tierra, nos llevará a Jerusalén para comenzar a vivir el reino mesiánico, que sea prontamente en nuestros días. Estamos haciendo oraciones para que el Mashiach venga y redime esta humanidad que va en una decadencia, no la tierra, sino realmente la ética del hombre. Dice Yeshua, nos dice nuestro rabino Yeshua y Salvador. Dice, los tiempos finales serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estos tiempos están siendo aún peor. Why? Lama, ¿por qué? Porque en los tiempos de Sodoma y Gomorra había homosexualismo, había lascivia, habían tantas cosas, pero ver gente decir que se llaman ministros homosexuales, ver gente mintiendo, ver gentes que dicen que han sido actos para enseñar y están enseñando en contra de la bendita Torah del Kadosh Baruj Hu, que lo dio con una explosión de júbilo de un evento único en el Sinaí. ¿Quién podrá abolir la bendita palabra de Adonai? Alguien que se opone contra Dios y dice que es Dios, pero que es un hijo de perdición. Dice el propio rabino Shaul Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el libro de Tesalónica, primera y segunda carta. Dice Daniel, gran profeta Daniel 7:25, un hombre que vivía para el Eterno. Dice, se levantará un sistema y tratará de quebrantar a los kadoshim, a los santos, a los que buscan la presencia divina, a los que guardan los mandamientos. Se opondrá contra los tiempos, contra las festividades de Hashem y contra sus leyes. Dice, se levantará este sistema. Un sistema. ¿Cuál es el sistema que se opone contra la ley de Dios y contra las fiestas? Daniel, habrá en este tiempo un teólogo de nuestros días que pueda tener tal conocimiento y tal sabiduría y revelación como tenía el profeta Daniel. Daniel decía, ojo, presten atención, se levantará un sistema que tratará de cambiar los tiempos de Dios y sus leyes. Y el que lea entienda. ¿Están enseñando la Torah bendita del Kadosh Baruj Hu en las congregaciones? ¿Están enseñando la Torah que da vida, que instruye, que es árbol de vida, que es fuente inagotable? Dice el libro Revelación, Apocalipsis 22, verso 2, que está descendiendo del trono de Adonai un río, están fluyendo ríos. Y dice que estos ríos es como un árbol que trae, que las hojas de este árbol son sanidad para las naciones. Damas y caballeros, hermanas y hermanas, esto es la Torah. Y el profeta Moshe pudo ver con los ojos proféticos que el pueblo de Israel se iba a apartar de las benditas leyes del Eterno. Y se iban a ser todos, la mayoría iban a ser llevados. Solamente un remanente iba a dejar en la tierra de Israel. Los demás iban a ser dispersos. ¿Por qué? Porque un judío que le gusta guardar el mandamiento, al tú sacarlo de la tierra de Israel, no aplica que guarde mandamiento en la tierra, puesto que hay mandamientos que son para la tierra real. ¿Por qué Moshe? ¿Por qué Moisés? Moshe Rabbeinu quería entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era su anhelo? El anhelo de Moshe Rabbeinu, entre otras cosas, de entrar a la tierra prometida es porque él era alguien que amaba la Torah y quería también cumplir estos mandamientos
en la tierra prometida, que aplicaban en la tierra de Israel y no aplicaban en el desierto. Él decía, yo quiero entrar a guardar mandamientos, yo quiero ser un hacedor. ¿Quién dice estas palabras? ¿Quién dice estas palabras? Romanos 2:13. ¿Quién dice estas palabras? ¿Quién dice estas palabras? El deseo del rabino Shaul, cuando digo rabino Shaul me estoy refiriendo a lo que muchos conocen como el apóstol Pablo. El deseo del rabino apóstol Pablo, Rav Shaul, uno de los grandes sabios de esa época, dice en Romanos 2, verso 13, otro verso que no quieren enseñar realmente en las congregaciones de hoy. Y está ahí, en el libro a los italianos, a Roma. Dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso lo dice Shaul. ¿Por qué no leen eso? Dice, ustedes saben que hay gente que son oidores de Torá. Hay gente que ustedes le dicen, no, porque por ahí hay personas que enseñan en contra de la ley de Dios y ellos te dicen, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre enseñar en contra de la ley de Dios? Así te dicen. Y entonces usted se queda más impactado que ese que está diciendo que cómo se le ocurre algo enseñar. Porque la primera pregunta es, bueno, si usted está impactado de gente que enseñan a hablar mal de la ley de Dios, si usted está impactado por eso, pero lo que más me impacta de ti es que tú puedes oír la ley, pero no pones por obra lo que el Eterno está diciendo que hagamos. Por ejemplo, hay gente que dice, es imposible, ¿cómo van a hablar mal de los 10 mandamientos? ¿Cómo van a hablar mal de la ley? Y yo le hago una pregunta, ¿y usted guarda la fiesta de Shabbat? ¿Usted come kosher? No. Entonces usted es un oidor, pero usted no es un hacedor. Porque si tú oyes la Torah, que es fe, que dice Rav Shaul, en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. ¿Y por qué la fe viene por el oír? Porque la fe es una ley. Romanos 2:29. Romanos 3:31, perdón. Romanos 3:29. Romanos 3:27. Por la ley de la fe. Lo tanto, en el verso 31 dice que confirmamos. La ley, la fe es parte de la Torá. Porque lo que está hablando ley, Shaul, es Torá. Dice, la fe, que es una ley, viene por el escuchar la bendita palabra del Eterno, porque la Torá está constituida por misbot, por leyes, preceptos, ordenanzas, por muchas cosas. Por los edut, por los hukims, los huk, los mishpatim. Los mishpatim. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién? Pregunta, ¿qué libros tenía? ¿En qué libro estaba pensando el gran rabino Shaul cuando está hablando de esto? Ellos no tenían el Nuevo Testamento en ese momento. No existía, no tenían imprenta, apenas él estaba viviendo los mensajes, lo estaba enseñando. En otras palabras, pueblo del Altísimo, que ustedes son personas que el Eterno, el Espíritu le está dando sabiduría. Es imposible que, por ejemplo, Shaul esté yendo a Italia, que es carta a los romanos, y esté diciendo, el objetivo que estoy aquí es por ustedes, es que ayer les escribí a ustedes mismos, a los romanos, esta carta es palabra de Dios. O le escribí a los de Tesalónica, o le escribí a los de Corintios, o le escribí a los de Tesalónica, o hablé con Tito, hablé con Timoteo, le escribí. ¿Cuál era el fundamento de lo que hablaba Shaul? De hecho, la Torá son las benditas leyes e instrucciones de Dios. Sin embargo, escrito por los propios teólogos, a estos libros le llaman las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Si usted es un buen entendedor, carta es una cosa y leyes de Dios es otra. Usted no se puede parar en una corte celestial a hablar de una carta a hablar acerca de leyes.
Les explico más. En una corte, en un Beidín, en una corte, si es la corte celestial, cuando se tratan de casos, hay un juez, bendito sea el Eterno, hay un fiscal, uno que acusa y un abogado. Se van a discutir de esa persona acerca de las leyes, qué leyes violó, qué leyes se pueden amparar. El abogado, obviamente, que es Yeshua, él va a defender los casos con la misma ley. El juez va a hacer las decisiones de la misma ley que él habló. Por eso no retrata su palabra, ni miente, ni su palabra cae a tierra. Ahora, usted no puede defender a una persona en una corte a través de cartas, porque las cartas, aunque son instructivas y son inspiración del Espíritu de Dios, son hechos de los cuales son cartas. ¿Qué es una carta? Le escribo, por ejemplo, a algunos hermanos que están aquí, son inspiración de Dios. Por ejemplo, yo escribo una carta a tal congregación que está en Miami. Por este medio, yo, Alexander, un shaliach, un enviado, un mensajero de Adonai, les escribo a la congregación hermana de Miami, explicándole que por este medio lo que está pasando en Norte Carolina, quiero decirle que la palabra ha sido expandida, muchas personas están creyendo, está sucediendo cosas muy grandes, estamos celebrando los Shabbat, nos preparamos para las 3 fiestas, queremos decirle que el hermano Marvin también está haciendo un trabajo destacado, etcétera, etcétera, que la hermana Carmen fue enviada también a otra casa y predicó la palabra. Realmente los escritos, la Torá se está predicando con, ¿me entienden? Y entonces ahí empiezo a hablarle a la congregación de todos lados. Ahora, una carta puede ser instructiva, puede ser para corregir o para edificar. Por ejemplo, si yo soy el mensajero enviado a esta área y abrimos una congregación en tal lado y no tenemos los medios que tenemos hoy como Skype, Internet, teléfono y todo, que no existía en aquel tiempo, sino eran por carta nada más, en este tiempo tenemos muchas maneras de cómo nosotros poder hablar con otros. Pero suponiendo que estamos hace 2000 años atrás y los malos medios que existen son barcos, caballos y las cartas que se van por estos tipos de transporte. Y me dicen que en Rock Hill, que abrimos una comunidad, está pasando, ahí hay un problema, hay 2 o 3 líderes extraviados allí trayendo división. Entonces le escribo una carta a Rock Hill. Por lo cuanto, mis amados hermanos, les envío esta carta creyendo en las palabras que hemos oído de los profetas, que ha hablado Moisés, etcétera, etcétera. Les recomiendo que si hay 2 o 3 que están haciendo algún problema, que llamen 2 o 3 testigos, conforme a la Torá está escrita, que le llamen la atención aparte. Si no, llámelo delante de los ancianos de la congregación, y si no quieren escuchar, llámelo delante del pueblo, hagan esto, hagan lo otro, empiezan la instrucción. Pero ¿en qué está basado las instrucciones que estoy dando? En la bendita Torá. Al yo aplicar la Torá de Moshe, tiene que convertirse en Sagrada Escritura, porque está siendo respaldada por la voz de Dios. Y como es un mensajero autorizado por el cielo, en el caso de Pablo, que es un embajador autorizado por el cielo, tiene que constituirse como una palabra de Dios, porque primeramente está siendo el delegado a cumplir una función por el Espíritu, por el reino de Dios. Y 2, que la constitución que le está llevando es la propia Torá de Hashem. Por lo tanto, tiene que ser palabra de Hashem. Y yo en ningún momento estoy alegando que el Nuevo Testamento, la bendita revelación de los escritos apostólicos, estoy diciendo que son 100% válidos. Lo que estoy diciendo es que en ese momento, bendito sea el Kadosh Baruj, la Sagrada Escritura que compartían con ellos eran lo que hablaron los profetas y los que habló Moshe. Por eso Esteban, cuando está frente al concilio y está hablando en Hechos 7:38, dice: hermanos, esto que estoy hablando no es otra cosa que la palabra anunciada por Moshe, que recibió la Torá en el Sinaí por medio de un ángel. Hechos 7, versos 37 y 38. Y cuando Pedro se para frente al templo, dice: esto no es otra cosa que las palabras anunciadas por el profeta Joel, que dice: y después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros ancianos profetizarán, vuestros jóvenes tendrán sueños, visiones, etcétera, etcétera. Joel 2, verso 27, verso 28 y verso 29. Entonces, los apóstoles empezaron a hablar de lo que habló Moshe y de lo que habló los profetas. ¿Qué dijo Yeshua? Si ustedes escuchan a Moshe, a Moisés, a mí también me tienen que escuchar. Lama, ¿por qué? Porque él fue un escriba mío. Él escribió de mí, es un escriba. Si entendiéramos las cartas de Yeshua, nuestro Mashiach,
pudiéramos ser más serios. En el libro de Mateo 5, verso 20 dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Otro ejemplo mal teológico que hay es la gente que habla mal de los fariseos. Si los fariseos fueran malos, como la gente habla mal de los fariseos, ¿qué dice Mateo 5:20? Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces los fariseos eran personas que, hacedores de Torah, eran obedientes. Ahora, dentro de la clase farisea habían 7 tipos de clases farisaicas, o 7 tipos de clases fariseos. Y el hecho de que un fariseo se porte mal, eso no anula el comportamiento de los demás. El hecho, por ejemplo, en el cristianismo, que existan personas que estén haciendo las cosas mal, no anula realmente el buen comportamiento de todo el resto de la comunidad. El hecho en el judaísmo hayan 2 o 3, por decir así un número, que esté haciendo las cosas mal, no anula el efecto positivo de la comunidad judía. ¿Me explico? Entonces, ¿qué dice? Si vuestra justicia no es mayor, no dice que se es igual, sino mayor. Entonces, no es un libertinaje de gracia hacer lo que le da una gana, no hablar de mandamientos. Ojo, los escribas y los fariseos eran personas celosas de la Torah. De hecho, un escriba es un intérprete de la ley. Los que escriben la Torah y los que interpretan la Torah. Ahora, si nos quitaron la Torah porque dicen que no hay que guardarla más, ¿cómo yo podré superar entonces la justicia de los escribas y los fariseos? ¿O con qué escritura podría superarlo? Pero de hecho, el verso anterior, 19, dice, de modo que el que no enseñe los mandamientos del reino se será llamado pequeño, mas el que los guarde y el que los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué le decimos entonces a las personas aquellas que están diciendo que no hay que guardar mandamientos, que no hay que guardar ley, que ellos ni los guardan, ni los enseñan a guardar? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué dice la Escritura con respecto a ellos? Segunda pregunta. No puede ser abolido estos versos. Ningún apóstol tiene el poder, ni después de Yeshua, ni de hoy, de abolir las palabras del Mesías. Lo puede hacer, pero está escrito de él. Estos fueron escogidos, dice el libro de Judas, de ante la fundación del mundo, dice lamentablemente. ¿Para qué? El libro de Judas tiene un solo capítulo. Por lo tanto, dice en los versos 3, 4 y 5 lo siguiente. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, estoy leyendo Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Mashiach Yeshua. Dice que estos fueron escogidos para eso. Nosotros oramos en esta hora para que todas las personas, aquellos ministros que habían enseñado mal en contra de las leyes del Eterno, de la Torah, y que le han enseñado mal al pueblo, tengan la oportunidad de arrepentirse, hacer teshuvá y regresar y corregir. Por eso dice Shaul Pablo en 2 Timoteo 3, versos 15 y 6, que la escritura es útil para enseñar y corregir. No, el Nuevo Testamento todavía no lo tenían. El Nuevo Testamento es válido, es instructivo, pero en ese momento no lo tenían. Eso está hablando de la Torah, está hablando de los libros proféticos. ¿Está usted aquí? Ahora, hay muchos ministros, yo lo he visto por YouTube, que están enseñando, que hablan con una certeza, con una seguridad, que pareciera que están diciendo la verdad, pero no están hablando la verdad. Están hablando con una convicción, pero tu convicción no va a convencer, porque no es la real palabra del Eterno. Es decir, tu convicción falsa no puede elevar mi alma a un nivel espiritual mayor, porque no es la palabra de Hashem la que estás compartiendo, es tu palabra. Debemos corregir esto, ¿ok? Y aquí está la misericordia, hablarle. ¿Por qué? Como hay un ministro que sale y dice, podrá, el día de Shabbat es el día de reposo, y lo pone entre interrogación. Es el día de Shabbat, y entonces él empieza a hablar mal de los judíos mesiánicos que están enseñando a guardar el Shabbat. Él se está haciendo daño, este mismo ministro, se está haciendo daño a él mismo y está haciendo daño a los demás. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Shabbat no ha sido abolido. En ningún lugar del Nuevo Testamento, para hablar rápido y la gente pueda entender, existe que el Shabbat fue abolido. No existe un verso.
Búsquenlo, a ver dónde lo van a encontrar. Más bien Yeshua le da más valor al Shabbat. Cuando él dijo, el hombre no fue hecho por causa del Shabbat, sino el Shabbat fue hecho por causa del hombre. Y fíjense que dice hombre, no dice judío, como diciendo, esto es para el ser humano, para el descanso. Y la palabra Shabbat en hebreo viene de Sheva, que es número 7. Para que no haya otra equivocación que crean que el domingo es el último día de la semana, sino que Yom Rishon, domingo, es el primer día de la semana. El último día de la semana es Shabbat. Hasta aquí lo dejo con la primera parte. Shabbat Shalom a todos, bendiciones y gracias por escucharnos. Seguimos en la segunda parte. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris y Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.